Bienvenidos. A continuación puedes ver los 25 hallazgos arqueológicos más impresionantes de la historia de la humanidad. Número 1. El vampiro veneciano. Hoy en día todo escolar sabe que con el fin de matar a un vampiro es necesario clavar una estaca en su corazón. Permítame que le presente una antigua alternativa: un ladrillo en la boca. En la antigüedad se pensaba que para sellar la boca de un vampiro, nada mejor que un buen ladrillo. El cráneo que se ve en esta foto fue encontrada por los arqueólogos a las afueras de Venecia en una fosa común. Número 2. Niños en las alcantarillas. No hace mucho tiempo, unos arqueólogos excavaban en una alcantarilla situado bajo una casa de baños romana, bizantina en Israel, y se encontraron con algo realmente horrible: huesos de niños. Y había muchos. Por alguna razón, alguien decidió deshacerse de los restos de muchos niños simplemente tirándolos por el desagüe. Número 3. Sacrificios aztecas. Aunque los historiadores ya conocían desde hace mucho tiempo que los aztecas llevaban a cabo sangrientos sacrificios, en 2004, cerca de la actual Ciudad de México, se encontró algo terrible: un montón de cuerpos desmembrados y mutilados de seres humanos y animales, descubrimiento que arrojaba luz sobre los horribles rituales practicados por los aztecas. 4. El ejército de terracota. Este enorme ejército de terracota fue enterrado con el cuerpo de Qin Shi Huang, primer emperador de China. Al parecer, los soldados tenían que proteger al emperador en el más allá. Curiosamente, este descubrimiento se hizo por casualidad y no trajo más desgracias a sus descubridores. Número 5. La momia que grita. A veces los egipcios no tenían en cuenta que si no ataban la mandíbula de un muerto al cráneo, ésta se abriría como si el hombre estuviera gritando antes de morir. Aunque este fenómeno se observa en muchas momias, no por ello es menos terrorífico. Los arqueólogos también han encontrado momias que parecían haber llorado antes de su muerte, quizá por una no muy agradable razón. En la foto vemos la momia llamada Persona Desconocida E, encontrada por Gastón Masparo en 1886. Número 6. El primer leproso. La lepra, también conocida como enfermedad de Hansen, no es contagiosa, pero las personas que la padecían eran tradicionalmente aisladas de la sociedad debido al desconocimiento. En la fotografía vemos los restos del cadáver de un leproso que había sido cremado y enterrado a las afueras de la ciudad. Es conocida como el primer leproso. Número 7. Las primeras armas químicas. En 1933, el arqueólogo Robert Dumesnil Dubuisson excavaba bajo los restos de un antiguo campo de batalla romano-persa, cuando tropezó con unos túneles excavados bajo la ciudad asediada. En los túneles se encontró con el cuerpo de 19 soldados romanos que habían muerto tratando desesperadamente de escapar de algo. Lo más probable fue que cuando los romanos se enteraron de que los persas estaban excavando un túnel bajo la ciudad, decidieron excavar otro para contrarrestarlo. El problema para los romanos fue que los persas se enteraron y pusieron una trampa. Una vez que los soldados romanos entraron en el túnel, se encontraron con azufre y betún ardiendo, una mezcla infernal que quemó los pulmones de los soldados. Número 8. La piedra Rosetta. Descubierta en 1799 por un soldado francés en Egipto, la piedra Rosetta es uno de los hallazgos arqueológicos más importantes conocidos hasta la fecha y la principal fuente de comprensión de los jeroglíficos egipcios. La piedra es el fragmento de una piedra aún más grande en la que está escrito un decreto del rey Ptolomeo V, traducido a 3 idiomas, en jeroglíficos, egipcios, demótico y griego. Número 9. Esferas de piedra de Costa Rica. Conocemos la existencia de las bolas de piedra de Costa Rica por su descubrimiento en 1939, cuando la compañía bananera estadounidense United Fruit Company empezó a deforestar aquellos territorios para cultivar banano. Nadie sabe con certeza con qué propósito fueron creadas las esferas. Se puede suponer que representan cuerpos celestes o indicaban los límites entre las tierras de tribus. También han surgido autores que afirman que estas esferas ideales no podían haber sido hechas por las manos de los pueblos antiguos y las vinculan con actividades extraterrestres. Número 10. El hombre de Groval. Encontrar cuerpos momificados no es algo raro en el mundo de la arqueología, pero este cuerpo, llamado hombre de Groval, es único.
Además de conservar perfectamente el pelo y las uñas, los científicos también fueron capaces de determinar la causa de su muerte por los hallazgos recogidos en su cuerpo y alrededor de él. A juzgar por la gran herida encontrada en el cuello de oreja a oreja, pudo ser sacrificado como ofrenda a los dioses con el fin de tener una buena cosecha. Número 11. Cometas del desierto. Desde que fueron descubiertos por los pilotos a principios del siglo XX, era algo que intrigaba a arqueólogos y científicos. Grandes construcciones con paredes que pueden tener una longitud de hasta 40 kilómetros en medio del desierto de Negev en Israel fueron llamadas cometas al ser descubiertas desde el aire. Recientemente se determinó que las paredes se había usado hace 5.000 años por cazadores para canalizar grandes manadas de animales hasta corrales o acantilados, donde podrían ser sacrificados en masa. Número 12. Troya. Troya es una ciudad bien conocida por la historia y la leyenda, así como la arqueología, y estaba situada al noreste de Anatolia en la actual Turquía. Número 13. Figuras de Cámbaro. Se trataba de cientos de pequeñas figuras que representaban a seres humanos y dinosaurios, lo que por un tiempo hizo creer a algunos que los antiguos habitantes de la zona que eran mejores arqueólogos de lo que se pensaba. Número 14. El mecanismo de Antiquitera. Fue descubierto en un naufragio frente a la isla griega de Antiquitera a principios del siglo XX. Este dispositivo de 2000 años de antigüedad a menudo ha sido considerado como la primera calculadora científica mundial. Número 15. Las figuras de Rapa Nui. Popularmente conocida como la Isla de Pascua, este es uno de los lugares más aislados del mundo, situado a cientos de kilómetros de distancia de la costa chilena en el Pacífico Sur. Número 16. La tumba de Sunken Skulls. Mientras excavaban un lago seco en Motala, Suecia, los arqueólogos encontraron varios cráneos que tenían estacas clavadas directamente sobre ellos. Como si eso no fuera suficientemente extraño, uno de los cráneos tenía incluso trozos de otros cráneos hacinados en su interior. Lo que tuvo que pasar en ese lugar hace 8.000 años tuvo que ser bastante inquietante. Número 17. El mapa de Piri Reis. Datado a principios de 1500, este mapa muestra las costas de América del Sur, Europa y África con una precisión asombrosa. Al parecer fue construido por el general y cartógrafo Piri Reis a partir de los fragmentos de docenas de otros mapas. Número 18. Las líneas de Nazca. Aunque han estado literalmente bajo los pies de los arqueólogos durante cientos de años, las líneas de Nazca no fueron descubiertas hasta principios de 1900, por la sencilla razón de que son casi imposibles de ver a menos que esté directamente encima de ellas. Aunque ha habido numerosas explicaciones que van desde los ovnis o a una antigua civilización técnicamente avanzada, la explicación más probable es que los pobladores de Nazca fueron excelentes topógrafos, aunque el por qué construyeron tan enormes jeroglíficos sigue siendo un misterio. Número 19. Los rollos del Mar Muerto. Similar a la piedra de Rosetta, los rollos del Mar Muerto son uno de los principales hallazgos arqueológicos del siglo pasado. Contiene los ejemplares más antiguos conocidos de documentos bíblicos que nos retrotraen hasta el año 150 a.C. Número 20. El Moan de Monte Owen. En 1986, una expedición investigaba el intrincado sistema de cuevas del Monte Owen en Nueva Zelanda, cuando se encontró con una enorme garra de aspecto más que inquietante. Estaba tan bien preservada que parecía pertenecer a un animal muerto recientemente. Posteriormente se descubrió que la garra pertenecía a una moa, un ave extinta hace unos 500 años, aunque la garra encontrada tenía 3.000 años. Número 21. El manuscrito Voynich. Descrito como el manuscrito más misterioso del mundo, esta pieza de la literatura se ha datado a principios del siglo XV en Italia. La mayoría de sus páginas están llenas de lo que parecen ser recetas a base de hierbas, ninguna de las cuales coincide con especies conocidas, y el idioma sigue siendo indescifrable. Número 22. Göbekli Tepe. Aunque a primera vista puede parecer que no es más que un montón de piedras, este antiguo asentamiento situado al sureste de Turquía, cerca de la frontera con Siria, descubierto en 1994, fue construido hace unos 9.000 años y es actualmente uno de los ejemplos más antiguos de complejo arquitectura monumental del mundo, miles de años anteriores a las pirámides. Número 24. Sacsayhuamán. Este complejo amurallado a las afueras de Cusco, Perú, es parte de lo que fue la capital del Imperio Inca. Lo impresionante de este muro está en los detalles de su construcción. Las losas de roca encajan entre sí con tanta fuerza y precisión que sería imposible deslizar entre ellas incluso un pelo. Es un testimonio de la precisión de la antigua arquitectura inca. Número 24. La batería de Bagdad.
A mediados de los años 1930 se descubrieron varios recipientes cerca de Bagdad, Irak. Nadie le prestó atención hasta mucho tiempo después, cuando el conservador de un museo alemán publicó un artículo afirmando que los frascos podían haber sido utilizados como celdas galvánicas o baterías. Número 25. Los vikingos decapitados de Dorset. Mientras se realizaban unas obras en un ferrocarril cerca de Dorset, Inglaterra, unos trabajadores se encontraron con un pequeño contingente de guerreros vikingos enterrados en el suelo, todos con la cabeza desprendida. Muchos de los ejecutados sufrieron heridas múltiples causadas probablemente por un arma afilada en el cráneo, la mandíbula y la cervical, todas ellas como parte de un proceso de decapitación. Algunos de ellos presentan indicios de otras heridas como cortes en la pelvis, golpes en pecho y estómago y heridas en las manos.